En esta presentación vamos a revisar JavaScript como lenguaje de programación del mundo de la web por defecto. En general, en la materia de redes y sistemas distribuidos no vamos a estar trabajando concentrándonos tanto en lenguajes, si bien el lenguaje Python lo usamos en el taller, en el teórico y en el práctico, en general no vamos a estar viendo el lenguaje de programación, sino más bien, bueno, protocolos y algoritmos de red. Pero hay un par de excepciones, ¿sí? O sea, JavaScript es una de ellas, PHP probablemente sea otra, eh, porque son lenguajes que trabajan, se originan en el mundo de las redes y trabajan sobre todo en lo que es la capa de nivel de aplicación, que es la que empezamos a ver en la materia. Y son lenguajes que nacen de una interacción cliente-servidor, nacen de una conversación que se dan entre nodos en una red y prácticamente se estructuran a partir de eso y por eso es importante que los revisemos y que entendamos cómo funcionan. Y puntualmente JavaScript es clave en entender la estructura de la web, de la internet como lo conocemos hoy, porque prácticamente es lo que hace funcionar todo lo que son aplicaciones web al día de hoy, fundamentalmente concentrados en browsers, en el explorador, pero vamos a ver también que esto se está extendiendo más allá de una cuestión de browser, sino también una cuestión también de servidor. Bueno, como decíamos, JavaScript funciona fundamentalmente, es un lenguaje que tiene que ver con la capa de aplicación, esta primera capa, esta primera división conceptual que hacemos en redes para entender los diferentes funcionamientos, los diferentes esquemas que están presentes en una red. En la capa de aplicación, recordemos por lo que hemos visto en el teórico, la capa de aplicación es aquella que se encarga de justamente de correr las aplicaciones, los programas, el software, que hace uso de la red como un servicio, básicamente. ¿Sí? Desde esta capa de aplicación vemos el resto de las capas de la red, capa de transporte, capa de red, capa de enlace, capa física, como un conjunto de servicios que uno puede usar de manera transparente y sencilla sin necesidad de estar preocupándose por funcionalidades específicas de la red, como por ejemplo el enrutamiento, el control de congestión y demás, que lo vamos a ver más adelante. Para JavaScript, la red es simplemente un API, un punto de servicio, un Access Point Interface, a la cual uno le puede pedir servicios de transferencia y envíos de datos. JavaScript respecta a este paradigma cliente-servidor que hemos visto en el teórico también. El paradigma cliente-servidor es también el mismo paradigma que estamos usando en sockets en el laboratorio, en el taller. Y el paradigma este es muy sencillo y es un paradigma similar a lo que es una llamada telefónica, donde un nodo se comunica con otro nodo, establece un intercambio de datos y ese intercambio de datos, esa sesión concluye eventualmente. ¿Sí? Entonces hay dos puntos que se comunican y puede surgir la pregunta en este punto, y entonces esto en realidad no es una red, ¿no? Es un punto a punto. Y exactamente es un punto a punto, pero lo que sucede es que entre este punto a punto hay una red debajo, ¿sí? Probablemente esta conversación cliente-servidor no necesariamente pase por medio de un cable entre dos nodos, sino todo lo contrario, puede pasar por medio de una serie de múltiples saltos en Internet y aquí es donde esto se transforma en una red. Pero desde la capa de aplicación esto se ve mucho como un punto a punto. Simplemente hay un cliente, un explorador, nuestro Google Chrome, nuestro Internet Explorer, nuestro Mozilla, que se comunica con un servidor, ¿sí? Y hay un intercambio de datos, ¿sí? El servidor provee una página para mostrar, el cliente la procesa, la muestra y eventualmente puede enviar información al servidor también. En este paradigma es en el que se centran los servicios web que hoy conocemos cotidianamente, ¿sí? Y en general la definición de web o de www, que es World Wide Web, es un poquito abstracta, pero uno podría decir que en realidad esta www tiene que ver con que es una serie de recursos accesibles vía unas identificaciones, estas URL, Universal Resource Location, que se pueden acceder entre sí e interactuar entre sí. Se dice que los lenguajes que constituyen esta web, esta www, que hoy usamos de manera totalmente cotidiana, esta www está empoderada por lenguajes como JavaScript, CSS y HTML. Hoy nos vamos a concentrar en JavaScript, en JS, pero también es importante saber que que JS interactúa de manera directa con CSS y HTML. Lo hemos visto también en el teórico. HTML es un lenguaje de etiquetas,
usado para organizar y mostrar información en un layout, en una superficie de alguna manera bidimensional, mostrar contenido y organizar contenido. Y CSS es también un lenguaje, ¿sí? Que respalda, en el cual se puede respaldar HTML para coordinar lo que es el diseño de estos elementos que se muestran en esta superficie bidimensional. Y aquí incluyen colores, tipos de letra, tamaños de letra, etcétera, etcétera. ¿Sí? JavaScript es de alguna manera el lenguaje que le da funcionalidad a esto, el lenguaje que le da dinamismo, el lenguaje que permite crear, eliminar, modificar elementos HTML en este layout bidimensional. Y por eso hoy es tan importante. JavaScript es el engranaje que hoy hace funcionar la web, básicamente. Pero interactúa, es importante saber, lo vamos a ver en los ejemplos, que interactúa con CSS y HTML por igual. JavaScript se origina, como habíamos dicho, para dar páginas web interactivas del lado del cliente. ¿Sí? Originalmente en la web los HTML eran páginas estáticas. Hoy se siguen usando mucho, sin embargo, páginas estáticas tienen su buena utilidad, son simples, son seguras, no requieren procesamiento. Pero hay aplicaciones modernas que requieren de una interacción donde la página web del lado del browser es dinámica, hay interacción con el usuario, hay botones, hay formularios, hay una serie de elementos que fomentan la interacción, digamos, del usuario con esa página y ya no es más una página como de un libro interactiva. De hecho, el mismo nombre de página está por ahí trae la idea de un libro estático, ¿no? Bueno, JavaScript viene acá para hacer estas páginas interactivas que cambien con el tiempo, básicamente. Y esto sucede en general, cuando hablamos de JavaScript, sucede en el explorador, en el browser mismo que estamos usando, ¿sí? Esto es lo que comúnmente en el mundo del desarrollo web se llama como frontend. Aquí es donde básicamente es el usuario, es la experiencia directa con el usuario. Y generalmente JavaScript es el motor del elemento de frontend de una aplicación web. Frontend contrasta con lo que es el backend. ¿Sí? El backend es todo el proceso que corre del lado netamente del servidor, por ejemplo, base de datos. Entonces, por ejemplo, acá es donde un usuario interactúa con una página web, con un browser para hacer una carga de un formulario, por ejemplo, y ese formulario luego se envía al servidor por medio, por ejemplo, de lo que puede ser JavaScript o puede ser un formulario HTML común también. Y el servidor esto lo puede almacenar en una base de datos, ¿sí? Para luego ser almacenado, etc. Esto sucede en el backend, la base de datos se sucede en el backend, el almacenamiento sucede en el backend y esto es generalmente como otro elemento en la programación web, ¿sí? Que está del lado del servidor. ¿Sí? Para aquellos que le interese el backend, muchas veces es escrito en otro lenguaje, no necesariamente JavaScript. Eh, hay backend basados en Python, hay backend basados en Java, backend basados en C++. Pero es importante saber que como JavaScript hoy en el frontend está siendo tan popular y hay tanta gente que empieza a trabajar con el desarrollo web por medio del frontend, hoy está sucediendo que JavaScript está pasando a ser también un posible y hasta bastante popular lenguaje de programación para del lado del servidor, para el lado del backend. Aquellos que conocerán o les interese saber, Node.js es una de estos paradigmas, de estos frameworks para desarrollar backend, inclusive en lenguaje JavaScript. Entonces ustedes podrán darse cuenta de que en realidad JavaScript hoy de alguna manera también está conquistando lo que es la programación a nivel servidor y esto es lo que lo hace un lenguaje, digamos, tan poderoso y tan importante al día de hoy, porque sabiendo JavaScript prácticamente uno se transforma en esta suerte de desarrolladores full stack que se llaman, porque uno puede de repente programar frontend y backend y entender los dos paradigmas de manera fácil, digamos, con un solo lenguaje de programación. JavaScript es un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Corre en un browser, así que acá no vamos a estar tratando con punteros, acá no vamos a estar tratando con instrucciones tipo de assembler, movimiento de memoria, etc. Es un lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje que compila en tiempo de ejecución. En general, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, como esta de Node.js, que pueden estar precompiladas. Se puede generar un binario de antemano, ¿sí? Ustedes sabrán las ventajas de esto, que tienen que ver con
con una ejecución más rápida y eventualmente alguna optimización a la hora de compilar el código. Pero en general este JavaScript se expresa en texto plano y el mismo browser cuando lo ejecuta el código está en texto plano y se compila generalmente en tiempo de ejecución. Se dice que JavaScript respeta múltiples paradigmas a la vez, ¿sí? Uno puede programar con JavaScript orientado a eventos. Vamos a ver, por ejemplo, que uno puede asociar funciones a eventos que el usuario ejecuta sobre el formulario, sobre el layout de HTML. Entonces, por ejemplo, uno puede asociar funciones a eventos cuando el usuario hace un clic del mouse o cuando el usuario aprieta alguna tecla del teclado. Entonces uno puede usar JavaScript para programar orientado a eventos, pero también puede ser funcional o también imperativo, sí, en el sentido de que se puede correr de manera tradicional en un modo donde funcional, en el cual obviamente no se guarda un estado, ¿sí?, del programa en sí mismo, sino que es, bueno, más parecido a una ecuación, una función matemática, o el modo imperativo donde hay un estado del programa que se respeta bueno, se sostiene a lo largo de la ejecución del programa, ¿sí? JavaScript permite tratar el software básicamente respetando cualquiera de estos tres paradigmas. Ya lo vamos a ver con algunos de los ejemplos. Algo importante para los que venimos haciendo el taller también de la materia es que JavaScript está basado en estas llaves curvas y en los puntos y coma a la hora de escribir el código, ¿sí? ¿Por qué digo esto que es importante para nosotros? Porque venimos usando Python mucho en la materia y bueno, Python no tiene ninguna de estas dos cosas, ¿sí? Python simplemente respeta bloques por indentación y no tiene ningún símbolo o necesario para los fines de línea, ¿sí? Así que seamos flexibles, entendemos que ahora JavaScript esto sí lo tiene, ¿sí? En este sentido es más parecido a C o a C++. Así que prestar atención si pasamos de Python a JavaScript, de mantener esto en mente, de que en JavaScript sí hace falta especificar claramente los bloques con las llaves curvas y con los puntos y coma, los fines de línea. Para JavaScript hay una gran cantidad de APIs, ¿sí? Acuérdense que APIs es Access Point Interface, que básicamente son puntos de acceso a servicios puntuales, ¿sí? Y en general, como JavaScript se corre en un browser, en general este mismo browser, este mismo explorador ya provee un montón de servicios que uno puede acceder de manera fácil. Uso de red, almacenamiento, uso de procesamiento gráfico y demás, ¿sí? Así que JavaScript en realidad hace uso extensivo de este tipo de APIs, ¿sí? Algo importante de JavaScript es que es de tipado dinámico, ¿sí? Acá las variables que vamos a estar usando en los ejemplos que vienen no son especificadas en el código, ¿sí?, sino que van tomando valor en tiempo de ejecución. Esto obviamente tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que uno no tiene que preocuparse, ¿sí?, por estar pensando, digamos, y estar traqueando las variables que uno va usando en el código. Pero la ventaja es que muchas veces este código en tiempo de ejecución puede fallar por algún casteo inapropiado, ¿sí?, lo cual hace a veces mucho más difícil de verificar el código, ¿no? Hay variables de esto para JavaScript muy interesantes que están siendo muy populares también recientemente. Para el que le interese trabajar con JavaScript de alguna manera con un tipado estático, podrá ver TypeScript, que se está usando un montón, que es como una variante de JavaScript con tipado estático que permite verificar bueno, con mayor rigurosidad el código básicamente a la hora del diseño, a la hora del codeo, y no tener que hacer testing de tiempo de ejecución para entender si puede llegar a haber algún casteo inapropiado al respecto. TypeScript o TS, lo van a ver, está bastante soportado últimamente y está bastante de moda en lo que es el mundo de programación web hoy. Algunos me preguntarán, les dejo acá anotado, la curiosidad de por qué JavaScript tiene la palabra Java en su nombre, tiene algo que ver con Java y la realidad es que no, así que hay que tener cuidado con esto, a no confundirse. Esto no quiere decir que JavaScript es parecido a Java o que usa instrucciones similares o que usa códigos similares. La verdad que no, de hecho es bastante diferente de Java si uno se pone a ver los detalles. La mera razón por la cual tiene Java en su nombre es porque en el momento cuando fue creado, creo que fue en el 90 y algo, 95, Java estaba muy de moda y tener el nombre Java en el nombre del lenguaje
era conveniente desde el punto de vista de marketing, así que nada, tener cuidado con que se llame JavaScript no quiere decir que tenga nada que ver con Java, este lenguaje de programación tan usado hoy en red. Vamos a ver un poquito las bases de JavaScript. Veníamos diciendo que JavaScript se ejecuta en un explorador, interactúa fuertemente con HTML y esto lo vemos en este mismísimo primer ítem, donde adentro del texto HTML uno indica, ¿sí? Un script de JavaScript que esté embebido en la misma etiqueta de HTML, ¿sí? Y esto se hace, por ejemplo, esto es una etiqueta de script adentro del lenguaje HTML, donde básicamente donde están estos tres puntos acá uno puede escribir su código JavaScript y embeberlo adentro de la página HTML. Esto queda en texto plano, ¿sí? Esto explica un poco también esto de que es en tiempo de ejecución. Y el servidor envía toda esta página HTML al browser, ¿sí? Por medio de la red, por medio de internet, como estamos viendo. Y el browser se encargará de ejecutarlo, ¿sí? Así que está el código directamente escrito en la página web, en el lenguaje HTML, en la etiqueta, y el browser lo ejecuta, ¿sí? Otra manera de trabajar con JavaScript es, en lugar de embeberlo en el HTML, es simplemente referenciar un archivo de JavaScript externo, ¿sí? Entonces, con la misma etiqueta de script, uno puede establecer una fuente, ¿sí? Original del archivo JavaScript que el browser eventualmente deberá pedirle al servidor para poder ejecutar ese código de manera local también, ¿sí? La diferencia en este caso es que, bueno, el browser va a tener que hacer un pedido aparte, ¿sí? De este elemento para poder ejecutar la página HTML de manera correcta. Pero a su vez, esta manera de importar JavaScript externo facilita muchísimo la escalabilidad de JavaScript o de utilizar, por ejemplo, librerías de JavaScript desarrolladas por terceros en, en una página local, ¿sí? Así que van a ver mucho que generalmente si uno abre el explorador y inspecciona los códigos de las páginas, va a ver que en general hay múltiples archivos de JavaScript externos llamados, ¿sí? Para hacer analytics de la página o para ejecutar algunas propiedades en particular. Yendo un poquito al lenguaje del detalle, al detalle del lenguaje, perdón, acá vemos cómo se declara, por ejemplo, una función. Fíjense que bueno, es bastante parecida en tema, acuérdense de vuelta las llaves curvas, los puntos y coma al final de las instrucciones. Y bueno, básicamente una función acá se especifica con la palabra function, toma dos argumentos, en este caso A y B. Acá hay un error, hay doble punto y coma, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, y luego la función se llama como cualquier función, acá retorna el valor de la suma de los dos elementos, ¿sí? Lo que es importante, quizás de JavaScript, lo que es más poderoso de JavaScript, que permite interactuar con este DOM, que no lo hemos nombrado, pero en el teórico lo hemos visto, que es el Document Object Model, que es el modelo de documento, ¿sí? Esto es una abstracción, es una estructura de datos que representa, ¿sí? De manera abstracta todo lo que está mostrándose en un documento HTML. ¿Sí? Es como un árbol y tiene un árbol de jerarquía que facilita su exploración. La manera de interactuar con este DOM del HTML que estamos trabajando es por medio de acceder a este document, a este elemento document, que en realidad es una API, ¿sí? Mediante la cual el explorador le permite a este código acceder a los elementos de HTML en los cuales se está mostrando en pantalla, ¿sí? La manera de actuar es por medio de esta API. Uno puede llamar a getElementById. Vamos a estar usando esta función bastante como ejemplo. Y acá dentro de lo que es el argumento de esta función, uno le pasa el identificador del elemento que queremos referenciar en el HTML. Entonces, por ejemplo, en el HTML, fíjense acá abajo, ¿sí? Tenemos un párrafo, ¿sí? Una etiqueta P, donde especificamos que el ID, en este caso es element ID, ¿sí? Y tiene un texto, por ejemplo, originalmente texto viejo. Se llama texto viejo, ¿por qué? Porque cuando yo ejecute esta línea de JavaScript acá, fíjense que cuando una vez que tengo este elemento por ID, le ejecuto la función inner HTML, ¿sí? Acá en realidad esta I debería ir acá abajo. Estoy diciéndole que el HTML de ese elemento va a tener adentro el texto Hello World, ¿sí? Entonces básicamente voy a estar reemplazando este texto que está acá abajo por Hello World. Ahí lo vamos a estar viendo también en un ejemplo. Fíjense qué sencillo que es, por medio de JavaScript,
de manera programática, ¿sí? Modificar un código HTML y hacerlo vivo, hacerlo dinámico, que cambie en el tiempo, ¿sí? Esto no se puede hacer sin JavaScript en un código HTML. Acá vemos un poco en la parte de eventos ejemplos por ejemplo, en HTML usando eventos identificados adentro de las mismas etiquetas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un botón en HTML al cual a un evento de botón de mouse le asignamos una llamada a una función declarada en JavaScript, ¿sí? Entonces, por ejemplo, adentro de nuestro script, como mostramos acá, yo puedo definir una función, como en este caso sumar, o como en este caso podría ser myFunction, y que va a ser una función que se va a llamar cada vez que el usuario haga un clic sobre el elemento representado por esta etiqueta, que en este caso es un botón. Puede ser también un texto, puede ser cualquier elemento de HTML, ¿sí? Entonces, de esta manera es como uno también puede expresar JavaScript como un lenguaje de programación orientado a eventos y disparar código cuando el usuario interactúe con estos elementos. Hay numerosos eventos que se pueden de alguna manera traquear, que se pueden seguir por funciones de JavaScript. Véanlo ustedes por su lado, pero ejemplos, por ejemplo, son mouse over, que es básicamente cuando paso el mouse por encima del elemento, cuando aprieto alguna tecla del teclado, cuando carga la página. Esto es muy importante porque algo que sucede muchas veces es que el lenguaje de JavaScript se ejecuta ni bien la página se recibe, y a veces hay que coordinar el tema de que hay que esperar que la página se renderice para querer hacer algún cambio sobre ella. Entonces estos eventos onload ayudan, por ejemplo, a tratar de continuar, de seguir ese procesamiento del lado del browser. OnFocus, que es cuando bueno, tenemos en primer plano el objeto que estamos viendo. Y bueno, y otros eventos que también uno puede capturar, ¿sí? Y ejecutar código JavaScript en ese momento. Por último, en esta filmina vemos lo que es, cuáles son las salidas, qué puedo retornar, qué puedo devolver al usuario del lado de JavaScript. Bueno, hay una consola, ¿sí? Que lo vamos a ver también en uno de los ejemplos. Esta consola uno puede imprimir texto, ¿sí? Y básicamente se puede ejecutar, digamos, como una línea de comandos en una CLI, o se puede mostrar directamente en el explorador. Los exploradores tienen una manera de inspeccionar, lo podemos ver también, y poder eventualmente leer y recibir este string de texto que se imprime por medio de esta función console log que tiene JavaScript incorporada. Como hemos visto, en realidad la manera más estándar, sin embargo, de generar un output de datos con JavaScript es trabajando directamente sobre el Object Model, ¿sí? Sobre el mismo documento que estamos trabajando, podemos escribir, ¿sí? Eh, texto, escribir fundamentalmente texto, pero texto inclusive con formato HTML, ¿no? Algo que puede estar bueno ver esto acá es que esta parte de A va a escribir ese A en el documento HTML, pero si respetamos las etiquetas HTML, en realidad vamos a estar escribiendo HTML, así que ahí podemos expresar listas, podemos expresar textos con un formato, podemos poner imágenes, etcétera. Entonces, básicamente con JavaScript podemos escribir en tiempo de ejecución las etiquetas HTML que estamos usando. También tenemos diálogos, ¿sí? O alertas. En este caso, alertas son estos carteles que nos surgen de las páginas web, que nos obligan a aceptarlos, ¿sí? Son mensajes bastante invasivos, pero bueno, salen de JavaScript. Algunos ya lo verán, les resultará conocido. Diálogos de confirmación sí o no, o diálogos donde uno puede dar un input numérico o un input de texto para considerar también adentro de nuestro código de JavaScript. Bueno, en la siguiente filmina exploramos un poco lo que son los tipos de datos que se pueden usar en JavaScript. Vamos a pasar rápidamente por esto, es muy sencillo. Tenemos tipos de datos numéricos, ¿sí? Fíjense que un poco respetando lo que habíamos dicho de tipado dinámico, es que yo en ningún momento estoy especificando que esta variable var age, ¿sí? Es del tipo numérica, ¿sí? Acá es algo que esto
JavaScript lo trabaja en tiempo de ejecución. Acá no hay necesidad de decir que este age es un número entero, por ejemplo, o es un flotante, como hacemos con C o C++, sino que es un tipo de... la variable asume el tipo numérico en tiempo de ejecución, ¿sí? Eh, acá tenemos una variable del tipo string, del tipo cadena de caracteres, una variable booleana, una variable donde expresamos un arreglo, ¿sí? En este caso un arreglo de dos strings o dos caracteres en realidad. Fíjense que en este caso es muy similar a cómo se expresan arreglos en Python, como estamos viendo en el taller. Pero sí puede suceder también que existe una variable que no esté definida. En este caso, fíjense que estamos declarando la variable a, pero sin embargo a todavía no tiene ni un valor ni un tipo asociado. Esto se permite en Python, en JS, no hay necesidad de definir un tipo a las variables por su propiedad de tipado dinámico. Esto no se sostiene en TypeScript, como lo hemos visto. ¿Sí? Esto cambia en TypeScript. Y otra cosa interesante de esta línea acá es ver que también en JavaScript, un comentario al pie, es que se puede escribir JavaScript en una misma línea, dos comandos, gracias a su propiedad de tener punto y coma como separador de instrucciones. Tenemos la variable tipo null naturalmente también para usar. Y después podemos declarar objetos compuestos donde tienen propiedades y también los objetos pueden tener funciones, ¿sí? A los cuales usar. En este caso un objeto estudiante que tiene dos parámetros, el primero y el segundo nombre, y una función, por ejemplo, que retorna la concatenación del primer y el segundo nombre. Algo que sucede acá, vamos a ver en concatenación, es que en realidad lo que hace es concatenar estas dos strings una atrás de otra, así que en este caso se devolvería JaneDow todo junto esta función. La manera de acceder a los objetos es también por medio del operador punto, ¿sí? Para acceder a la propiedad de una propiedad, o en este caso la propiedad age del objeto, que en este caso no es este mismo objeto, vale nombrar que hay solo first y last en student acá estamos hablando de otro student que tiene edad. O también se puede acceder por medio de corchetes, como está acá, por medio de las llaves cuadradas, básicamente, y modificar un valor, ¿sí? Pasamos un poco a las variables rápidamente. Esto es básicamente concatenación de string, muy parecido a Python, ¿sí? Se pueden concatenar string de manera muy sencilla. Se pueden interoperar de manera transparente entre números y strings, como vemos acá. Fíjense que 1 y 2 suman 3 y ese 3 se interpreta como string al sumarse el segundo 3. Acá, así que acá la variable d termina siendo un 33. ¿Sí? Así que también cuidado con mezclar tipos. Hay que ser cuidadoso y entender bien qué se está mezclando. Bueno, acá hay una variable que en realidad es una función, ¿sí? La función a es como que h termina siendo como un puntero a la función, en este caso que estamos viendo aquí, constantes, ¿sí? Y después hay una manera de especificar variables en lugar de especificarlo con var, se especifican con let, y con let uno garantiza fundamentalmente que la variable que uno está declarando tiene solamente validez en el scope local. ¿Sí? Esto es básicamente si estamos dentro de una función, esa variable z solamente tiene validez en el scope local. Si yo declaro en una función o en un scope determinado una variable con var, esa variable aún puede ser accedida por fuera de ese scope. Eso es algo, bueno, medio específico de JavaScript. Les dejo que lo investiguen ustedes. Pero bueno, sepan que el let, cuando vean un let por ahí, está hablando de una variable que solamente tiene una validez en el scope local. Valores que pueden tomar estas variables: falso, verdadero, valores numéricos, enteros, flotantes, binarios, hexadecimales y nota number. ¿Sí? Vemos strings que igual en Python se pueden expresar con comillas dobles o simples. ¿Sí? Y hay bueno, tipos especiales como por ejemplo undefined, null o infinity, que son tipos de valores reservados. Por último, lo que es lo básico, tenemos las condicionales, que si uno se pone a ver son muy parecidas a C, por ejemplo. ¿Sí? En este caso tenemos un if-else, ¿sí? Ahí tenemos un operador aritmético, ¿sí? De AND en este caso, y un if-else de vuelta separado con corchetes curvos, como hemos nombrado, y las nuevas líneas o el fin o la terminación de las instrucciones con punto y coma.
También hay así como está también en C o en C++, se puede usar statement switch, como vemos acá, que básicamente básicamente se puede mapear igual con if, donde básicamente para cada caso hay una instrucción diferente, básicamente para cada get day en este caso, para los casos 6 y los casos 0 se ejecuta una instrucción en particular y hay una instrucción por default que se ejecuta en caso de que ninguno de los casos previos se cumplan a lo largo de esta instrucción de switch. Los loops también son muy sencillos. Tenemos for, while y do, como siempre, como en otros lenguajes también. Algo que está bueno por ahí este ejemplo es, fíjense cómo por ejemplo usamos una string en este caso para guardar, ¿sí? Una cadena de caracteres que en realidad tiene una relevancia y una importancia desde el punto de vista del HTML. En este caso estamos hablando por ejemplo de una lista, ¿sí? Y fíjense que para cada bucle, para cada iteración de este for, lo que estamos haciendo en este string HTML es guardar una serie de elementos, ¿sí? Eh, I en este caso, y que después en HTML esto se puede de alguna manera mostrar de manera fácil, como si fuese una lista, respetando las etiquetas HTML. Fíjense cómo en realidad el lenguaje está bastante preparado para trabajar con HTML. Acá tenemos un ejemplo while también donde directamente escribimos sobre el documento, ¿sí? Ya hemos visto que con document accedemos al DOM, ¿sí? Así que ya acá podemos escribir directamente sobre el documento. Y un ejemplo similar con la instrucción do y while en este tercer ejemplo. Existen también en JavaScript, está bueno saber que estas instrucciones break y continue para los loops son válidas, ¿sí? En general no muy recomendadas, pero son válidas y se pueden usar. Acuérdense que el break lo que logra hacer es forzar una salida abrupta del loop, ¿sí? O sea, en cualquier momento que adentro de un for, un while o un do yo me encuentre con un break, voy a saltar afuera de ese loop y voy a continuar con la ejecución. Y el continue lo que hace es saltar la actual iteración, ¿sí? En el momento en que yo voy recorriendo una iteración del loop, me encuentro con un continue, no corro nada del código que me queda en esa iteración y salto a la siguiente, digamos, salto de vuelta, salto de golpe a la siguiente iteración, ¿sí? Saber que esto en JavaScript está también es importante. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo se ve esto. Tengo preparado uno la mundo en consola, uno en browser. Hay unos casos de variables y estructuras de un video que hemos dado en el teórico también, que está bueno. Son 15 minutos en general de revisión de todas estas variables, estructuras y demás que hemos visto hasta ahora. Y vamos a ver un ejemplito, un cuarto ejemplo un poquito más complicado para ver cómo se puede actualizar HTML. Así que vamos a ir a algunos ejemplos que tenemos acá. Bueno, fíjense, yo acá tengo algo muy sencillo. Este es un proyecto en Visual Studio Code que, bueno, se los recomiendo para si quieren trabajar con prácticamente con cualquier lenguaje de programación hoy, está muy bueno. Em, Fíjense que este simplemente es un archivo JavaScript que es helloworld.js y fíjense que acá lo único que tenemos es un console log que dice hola mundo. Lo que les quiero mostrar primero es que acá básicamente voy a estar corriendo JavaScript sin necesidad de usar ningún tipo de interfaz web, simplemente haciendo uso de Node, que es básicamente el runtime de JavaScript. Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, abierto un PowerShell, ¿sí? En una consola, estoy en Windows, así que estoy con PowerShell. Em, y básicamente acá lo que tengo es el mismo archivo JavaScript que estamos viendo acá. Así que vamos a correrlo. ¿Sí? Muy sencillo. Tenemos básicamente el código escrito en JavaScript, lo corremos con Node. El Node lo tienen que tener instalado, normalmente el Node si quieren correr JavaScript. Y vemos la salida de consola sobre la consola directamente, sin usar HTML ni nada hasta el momento. ¿Sí? Así que acá podremos trabajar con el código, ¿sí? Podemos declarar una variable name, ¿sí? Diciendo un nombre, Juan. Entonces, ¿sí?
Vamos a grabar esto. ¿Sí? Entonces, básicamente acá vemos cómo modificamos el código de manera muy fácil. Acá podemos correr código JavaScript directamente sin mayores vueltas. Esto un poco también da la idea de que en realidad, fíjense que acá podemos, esto puede ser tranquilamente un backend, algo corriendo en un servidor, ¿sí? Que trabaja sin necesidad de tener un HTML asociado con el cual operar, ¿sí? Esto respalda un poco la primera filmina que hablamos de que JavaScript también está siendo parte de un entorno también de backend. Pero acá en este otro ejemplo, fíjense que estoy ahora en un webpage.html, ¿sí? Y vemos el típico ejemplo muy sencillo de cómo trabajamos con JavaScript. Así que tenemos, fíjense, un body, un HTML con un body, ¿sí? Acá tenemos un párrafo, ¿sí? Una etiqueta con párrafo que tiene un texto que dice hi, ¿sí? Así que podemos poner cualquier cosa acá. Fíjense que en este párrafo tenemos un identificador, ¿sí? Un ID que se llama demo. Yo lo que puedo hacer en este HTML, nada, básicamente si yo vamos a ver si podemos comentar esto. Miramos, es más, lo vamos a sacar, ¿sí? Si yo, fíjense, yo dejo este HTML así, yo puedo ir directamente, es este mismo HTML que está acá, abrirlo como explorador, ¿sí? Y básicamente lo que tengo es el hola, ¿sí? Que estamos viendo en este HTML, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo dentro de la misma estructura HTML yo puedo agregar una script, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que script es la manera donde le declaramos al explorador que vamos a poner un código JavaScript adentro de este HTML. Y acá yo lo que estoy diciendo en este código script es que voy a acceder al DOM de document, al document object model, acuérdense, y vamos a usar esta función getElementById, que ya la hemos visto también en las filminas, y vamos a acceder al objeto que tenga el ID demo. Fíjense que es el mismo que tenemos ahí arriba. Y lo que vamos a estar haciendo es eh, al HTML interno le vamos a estar agregando, básicamente no agregando, sino asignando el string hola mundo. Así que vamos a guardar esto ahora sí y vamos a actualizar acá. ¿Sí? Y fíjense que ahora dice hola mundo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este párrafo de acá se actualizó con lo que estamos haciendo acá. Fíjense que otra cosa que podemos hacer es hacer, en lugar de que sea una asignación, sino que sea el acumulador, ¿sí? Entonces vamos a agregar acá, vamos a ver qué sucede con este nuevo caso, actualizamos y fíjense que en realidad estamos agregando contenido al párrafo en HTML, ¿sí? Bueno, es muy sencillo, pero esta es la manera en la cual vemos HTML interactuando directamente con JavaScript, ¿sí? Hay en esta parte donde volvería acá a las filminas y les digo, veo cómo, por ejemplo, podemos correr esto en consola, cómo podemos correrlo en un explorador también. Como para hacer otro estudio interesante al respecto, vamos a hacer una cosa, podemos agarrar, por ejemplo, esta salida de consola que tenemos acá y la vamos a agregar también al script que tenemos aquí en la página web, ¿sí? Acá tenemos este name, así que lo vamos a sacar, ¿sí? Así que también vamos a escribir un hola mundo por consola y vamos a ver qué pasa esto, qué podemos hacer desde explorador al respecto, ¿sí? Vamos a guardar esta página, vamos a acceder aquí, vamos a apretar F5, ¿sí? Estamos en la misma situación que antes, nada ha cambiado, pero fíjense que en un explorador típico tenemos la posibilidad de inspeccionar esta página web, ¿sí? Vamos a apretar Inspect, acá en este caso es el Chrome, y fíjense que a la hora de inspeccionar, algo que podemos ver aquí es básicamente el HTML crudo que hemos recibido del servidor en este caso, en texto plano. ¿Sí? De vuelta, fíjense que es interesante ver que el mismo código JavaScript que nosotros escribimos llega como texto plano al explorador y puede ser observado y estudiado directamente sin mayores problemas. Así que prácticamente cualquier página en la que ustedes se metan van a poder ver el código JavaScript que está adentro de esta página, ¿sí? Fíjense que acá arriba, una de las cosas que tenemos es consola, así que fíjense que acá tenemos lo que escribimos en consola. Fíjense que esta inclusive nos indica, ¿sí? En qué línea de código se generó esta salida de consola. Entonces también podemos, esto para hacer debugging de HTML, de JavaScript cuando trabajamos en HTML es muy útil, ¿sí? Entonces fíjense que podemos cliquear acá y ver en qué momento esta salida de consola fue escrita. Y esto es una consola interna al explorador, ¿sí? En este caso. Así que
Esto es un poco para ver, exploren esto, que sirve mucho, digamos, para ver y estudiar JavaScript cuando se corre con HTML, básicamente, ¿sí? Recuerden, clic derecho, inspeccionar, Control Shift y también funciona para ver JavaScript en el explorador, en realidad. Y vemos les había nombrado, quizás este punto lo más fácil es, ahora que entienden cómo se integra esto con un explorador, cómo se integra potencialmente con una consola, les recomendaría que revisen un video muy breve de 10-15 minutos donde se ven cómo se crean las variables, cómo se usan arreglos, cómo se usan los loops y demás. Que eso, bueno, hay millones de contenido en internet para que ustedes entiendan cómo se hace. Y vamos a ver un cuarto caso, por último, que es un poquito más complejo, pero es cómo se actualiza un HTML con JavaScript. Así que vamos a esto. Acá lo que tengo abierto, voy a cerrar lo anterior. Tenemos una página web, ¿sí? Un HTML. Parece complejo, pero no lo es. En realidad el HTML ¿qué es lo que tiene? Veamos un poco. Tiene una tabla, ¿sí? Uno de los elementos tabla aquí, para el cual hay una cabecera, ¿sí? Este TGED, por ahí los que se confunden y no conocen HTML, bueno, fíjense, inclusive algo bueno de Visual Studio Code es que básicamente tiene documentación, este IntelliSense que se llama, está bastante maduro, uno puede ver rápidamente qué son estas etiquetas. Y bueno, y en esta cabecera uno puede ver, por ejemplo, celdas, ¿sí? Y para cada celda hay un elemento que es la data de esa celda, y fíjense que tenemos un código, ¿sí? Y un nombre de producto, así que acá podemos pasar, ¿sí? Y vamos a poner el código de producto, ¿sí? Y después tenemos esta tabla, después tiene un body también, ¿sí? Tiene una cabecera y un cuerpo, un body, para el cual uno deberíamos insertar datos acá dentro de esta tabla para mostrarlo en la página web, ¿sí? Vamos a hacer, voy también de vuelta, vamos a sacar esto aquí y vamos a mostrar este contenido para ver cuál es el aspecto que tiene. Acá estoy abriendo el HTML que estábamos viendo recién. Y fíjense, tenemos código y producto. Esto es una tabla acá. Que no tenemos ninguna información adentro todavía. ¿Sí? Entonces, porque tenemos que insertar estos datos acá en la tabla. Algo que se usa mucho en HTML y en la programación web es generar lo que son templates o tener lo que son, serían como plantillas de trabajo en las cuales yo ya defino una estructura, ¿sí? Con la que puedo usar y le puedo instanciar las veces que quieran. Y fíjense que acá en este caso en HTML hemos definido un template que representa una celda en esta tabla, ¿sí? Básicamente por eso lo hemos llamado como por fila de product row. Y este template tiene adentro, es una celda perdón, es una fila con dos celdas que tienen un identificador código y producto en este caso, ¿sí? Y básicamente lo que podemos hacer es insertar estas celdas aquí adentro, ¿sí? De la tabla. La manera de hacerlo de manera manual, podemos hacer, fíjense para que vean cómo queda esto, vamos a ingresarlo acá, y acá vamos a poner un código 123 producto 123 y vamos a sacar esto de acá, ¿sí? Vamos ahí a autorizar, ¿sí? Fíjense que hemos agregado, como es un template, este contenido, este template, ahora está adentro de la tabla y tenemos el código 123, producto 123 fundamentalmente, ¿sí? Pero no queremos hacer esto manual, porque esto sería hacer la tabla de manera estática, ¿sí? No queremos hacer la tabla de manera estática, queremos hacer la tabla de manera dinámica, porque en realidad esta tabla, ¿qué puede ser? Puede ser un carrito de compras, puede ser, no sé, una tabla que cambie en el tiempo, que cambie con alguna interacción de usuario. Entonces nosotros queremos que esta tabla llenarla con nuestro JavaScript, ¿sí? Que es como funciona en la mayoría de los casos, en la mayoría de las aplicaciones web. Entonces acá lo que hemos hecho es, al final del cuerpo HTML, es llamar a un script de JavaScript, ¿sí? Externo en este caso, fíjense. Así que estamos diciendo, bueno, en este punto nosotros nos interesaría tener este script, ¿sí? De JavaScript adentro de nuestro HTML. Y es el que está justamente aquí al lado. Vamos a ver qué hace este script por un lado, a ver si lo podemos descubrir antes de correrlo. ¿Qué hacemos primero? Fíjense que primero llamamos una variable template que la asignamos al DOM,
y del DOM llamamos al identificador al elemento con ID product row. Si ustedes se acuerdan, el product row es el template. ¿Sí? Fíjense, el ID es el template, justamente. Lo que podemos hacer acá, vamos a dividir la ventana quizás. Así podemos ver los dos al mismo tiempo. Vamos a achicar esto. ¿Sí? Entonces fíjense que acá estamos con el HTML ya guardando el product row, que es esta etiqueta template que tenemos aquí en el HTML. Luego lo que queremos hacer es este template y usarlo como una plantilla, justamente, es clonarlo tantas veces como querramos para poner filas en esta tabla. Entonces la manera que vamos a usar es, vamos a generar una variable clone 1 en este caso, y a este template que acabamos de referenciar acá, lo vamos a clonar. ¿Sí? Este clone node es algo que permite en JavaScript duplicar, ¿sí? La estructura de datos. Y fíjense que algo importante acá es que acá es algo parecido a Python. Acá las variables son justamente como punteros a lugares en memoria. Y si yo hiciese clone 1 igual a template.content, lo que estaría haciendo es igualar ese template y no duplicarlo. Si es simplemente asignar una variable que está apuntando al objeto template en memoria. Así que es importante, como en Python, si queremos duplicar algo, tenemos que clonarlo explícitamente para generar una copia en memoria de lo mismo. En este caso, la función clone_node toma como argumento un booleano que básicamente indica si esta clonación se hace en modo profundo, en modo deep, o en modo shallow, que es como en modo superficial. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que esta estructura de template, fíjense que template adentro tiene jerárquicamente nodos que dependen de él en esta estructura de DOM jerárquica que venimos hablando. Entonces, al pasarle un true en este caso, aseguramos que esa clonación se hace con modo deep, con modo profundo, y que es decir que también nos va a clonar estos elementos tr y estos elementos td también. ¿Sí? Una vez que está clonado de este clone, básicamente este clone, ahora sí accedemos a ese DOM de ese clone que hicimos y podemos acceder a las etiquetas con id, code y prod, que en este caso son estas y estas justamente. Y lo que vamos a hacer muy sencillamente a cada una de ellas le vamos a completar con un contenido de texto, en este caso 123 y test123. ¿Sí? Así que fíjense que hasta ahora lo que hemos hecho, básicamente a nivel interfaz HTML, esto no cambia nada, estamos operando solamente a nivel JavaScript. Pero después, en la línea 11, vemos que estamos llamando con una variable tBody y estamos accediendo ya al documento de vuelta, ¿sí? Al documento de HTML que estamos trabajando, y traemos el elemento por ID, ¿sí? Que se llama TableBody. Y fíjense que es justamente el ID que está en el cuerpo de la tabla, que es el lugar donde nosotros queremos insertar, ¿sí? Este template, estas filas que hemos generado ahora a nivel JavaScript. Entonces la manera que hacemos esto es muy simple. Una vez que tenemos la referencia a este elemento HTML, hacemos un append child, que es como básicamente generar un hijo, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho de manera estática hace unos minutos, y le agrego este clone 1, ¿sí? Que hemos creado con estos dos variables, con estos dos valores. ¿Sí? A esta altura, ¿qué deberíamos ver? Asumimos que la tabla va a estar completa con estos valores. Pero acá abajo tenemos un segundo clon, ¿sí? Que se hace de manera muy parecida a lo que vimos antes, con una pequeñita salvedad. Fíjense que ahora, por ejemplo, en lugar de acceder por ID a los elementos del template, ¿sí? Que hemos clonado, accedemos con un query selector. Estas son unas llamadas más nuevas que vienen con JavaScript, un poquito más avanzadas, que permiten seleccionar elementos de una manera bastante más amplia. Y en este caso, fíjense, por ejemplo, elegimos dentro del template todos los elementos que tengan algún descriptor del tipo TD. Y esto nos devuelve una lista, naturalmente. Esto es un arreglo, ya no es un solo elemento. Y si nos fijamos en el template, tenemos dos elementos TD, del tipo TD en este caso. Así que nos va a devolver un arreglo de tamaño 2. ¿Sí? Entonces podemos acceder a este TD como en este caso, con un arreglo de dos elementos, básicamente, y trabajarlos y editarlos directamente a cada uno de los elementos. Es análogo a lo que hemos hecho acá arriba, ¿sí? Solamente que de una manera diferente estamos accediendo al DOM, básicamente.
Igual que en el caso superior, hacemos un append child al body de la tabla, ¿sí? Así que, a ver, vamos a tratar de correr esto, ¿cómo está? Sin cambiar, y vamos a actualizar acá. Ahí está, efectivamente, entonces la tabla, ¿sí? Tiene los elementos que hemos agregado por JavaScript. ¿Qué decir de esto? Digamos, fundamentalmente, el mensaje entonces con el que quiero cerrar es que básicamente lo que estamos haciendo con JavaScript es interactuar de manera, digamos, programática con una estructura de datos en HTML que de otra manera sería estática y cambiarla de manera dinámica. Aquí adentro, acá hemos completado estos datos, por ejemplo, de manera manual, básicamente, adentro del código. Pero en realidad JavaScript ofrece un montón de, por ejemplo, de interfaces para poder traer, no sé, archivos de bases de datos, para poder hacer consultas a bases de datos externa, archivos de JSON, archivos de cualquier de otra naturaleza que permite generar estos datos, traerlos de manera dinámica de un servidor, inclusive de un servidor diferente al web al cual estamos conectándonos, y mostrar esta data de manera dinámica en una página web. Siempre, este, bueno, como se está usando prácticamente en cualquiera de las aplicaciones que hoy corremos en web. Algo que está bueno, creo que quiero hacer énfasis de vuelta en esto, es que fíjense que acá, en todo lo que es este código JavaScript, es todo meramente funcional. Acá no estamos generalmente hablando de que el color de la tabla, acá no estamos hablando de si esta tabla tiene bordes, no tiene bordes. Fíjense que esto fundamentalmente tiene que ver con la funcionalidad de la aplicación que queremos hacer. Todo lo que es código, todo lo que es estética en general se nuclea en lo que es CSS. Ya lo vimos, ¿sí? Que es como es un tercer lenguaje, la tercer pata, la tercer ancla de lo que es web hoy. Y en HTML se define lo que es básicamente la estructura gráfica, el layout, ¿sí? Es qué se muestra, dónde se muestra, qué está primero, qué está después, ¿sí? Tiene que ver como una estructura más que con una cuestión estética, ¿sí? Entonces, básicamente, si uno se pone a ver, para cerrar un poco lo que hemos visto en el primer filmino hoy, tenemos básicamente un JavaScript, básicamente acá nombrando, voy a volver al primer filmino, perdón, los tres lenguajes que hacen, que son el eje hoy de la web, en la parte funcional, en la parte estética y en la parte estructural, si se quiere, de una aplicación. Así que bueno, con esto cierro este pequeñito curso sobre JavaScript. Eh, Pruébenlo, háganlo andar. Dos recomendaciones. Si quieren usar Visual Studio Code, está súper fácil de seguir con los autocompletar. Estas ayudas de IntelliSense suelen ser muy útiles de usar. Sino también hay online, hay muy buenos recursos en lo que son páginas como por ejemplo W3D School, ¿sí? Que bueno, tiene un montón de ejemplos de que uno puede correrlos y editarlos manualmente, ¿sí? Así que también si ustedes quieren estudiar esto, fíjense que acá tenemos ejemplos con HTML, ¿sí? Que ustedes lo pueden básicamente try yourself, tiene que ver con poderlo probar directamente, CSS y JavaScript, ¿sí? Así que acá no tienen que ni siquiera bajarse un editor de Dana, lo pueden probar online y hacer pruebas ustedes. Familiarícense y cualquier cosa tenemos consultas por los foros y los grupos de Telegram. Bueno, un saludo.